las creencias en relación con Dios, creencias básicas de los reformadores, los protagonistas de esa época, y que estaban, y escuchen hermanos, estaban y siguen estando en contraposición con la doctrina católica romana. La palabra latina sola, sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo y sola gloria a Dios, significa solo o solamente. Hay exclusividad en esa palabra. Cada una de las solas rechazaba o se oponía de una manera explícita a prácticas y doctrinas extendidas a principios del siglo XVI en toda Europa. Todavía hoy nosotros escuchamos a muchas personas decir: no hay verdad absoluta, la verdad es relativa. Tú puedes creer en tu Dios a tu manera, para ti ese es el libro, para mí es otro. Hoy tenemos frases como: no importa la iglesia que vayas, no importa el profeta o el maestro en el que tú creas, lo importante es que tú pongas tu fe en un ser superior, y definitivamente eso es lo verdaderamente valioso. El tema de hoy es: devolvamos la centralidad a la palabra de Dios. Y es que, hermanos, el llamado es que nos actualicemos a la luz de la palabra de Dios, que su vida y mi vida se ajuste, se actualice y se enmarque de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque el lema es que hay que actualizar la Biblia al tiempo presente, a las modas, a las culturas, a los ambientes. Y el Señor ha dejado en su palabra versículos como Apocalipsis 14:6, que dice, no lo busque, solamente téngalo como una referencia, que vi un ángel que llevaba el evangelio eterno para ser predicado en todo lugar y a toda persona. Dios ha dejado en su palabra escrito que el evangelio, su palabra es eterna. Su palabra es eterna, permanece a través del tiempo. Pero el Señor Jesús, de una manera especial, enseñó en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán, que sus palabras no perderán vigencia, que su palabra no perderá nunca autoridad. El apóstol Pablo, mucho tiempo después del Señor Jesús, escribió a un discípulo, hijo en la fe, llamado Timoteo, y en 2 de Timoteo 3:16-17 le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué otro libro tiene esa finalidad? La escritura tiene una finalidad especial, y por eso nosotros queremos resaltar en esta época la importancia y la centralidad de la palabra. A todo lo largo y ancho de la Biblia, hombres como David, hombres que escribieron el versículo que nos aprendimos hoy: en mi corazón he guardado, ¿qué? En mi corazón, en lo más íntimo de mi ser, en todo el centro de mi voluntad, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no embarrarla, para no hacer lo que no es debido, para no derramar lágrimas sin necesidad, para no herir a otros. Otro personaje de la Biblia hermoso, Josué, nos legó en la escritura un pasaje que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué decir de Moisés? El hombre que estuvo 40 días y 40 noches 2 veces en el monte recibiendo las tablas de la ley para bajar a decirle a un pueblo: esto es lo que Dios espera. Una tarea para este mes: volvamos a aprender los 10 mandamientos.
Y no solo aprenderlos, intentemos interiorizarlos e intentemos vivir de la manera más ajustada posible a lo que la palabra del Señor nos dice. Cada uno de estos pensadores de una manera especial luchó en su época para que la palabra de Dios, la ley de Dios, fuera una norma para la fe y para la conducta. No era una opción obedecer, era una ley para cumplir. Los 10 mandamientos para el pueblo de Israel no eran optativos, era para cumplirlos, y el que no los cumplía con la vida misma pagaba. Las constituciones políticas de nuestros países no son una opción para que el ciudadano decida si la cumple o no la cumple. La constitución política es para obedecerla, ¿cierto? Y el que no la cumple tiene que sentir el peso de la ley, o por lo menos así nos lo hacen sentir. ¿Por qué es imperativo para la iglesia? ¿Y por qué es imperativo para cada uno de nosotros devolverle la centralidad a la palabra de Dios? Abramos la escritura, por favor, en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Reyes, capítulo 22, la historia de un hombre llamado Josías, un personaje especial, uno de los reyes que vivió para agradar a Dios y lo hizo de una manera muy significativa. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 22, del 3 al 8. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Ustedes conmigo, por favor. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería. ¿Para qué? Como que la tenían abandonadita, ¿cierto? Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Ay, hermanos, qué diferencia con el manejo que están haciendo de los dineros públicos y de los dineros en muchos lugares, ¿no? Por favor, muy fuerte, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Hermanos, hoy tenemos que, unidos, meditar en la importancia de devolverle a la palabra del Señor, a la Biblia, la centralidad que ella debe tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tiende a ser olvidada de tiempo en tiempo. ¿Dónde se había perdido el libro? ¿Dónde se había perdido el libro? En la misma casa de Dios. Esto es crítico. La casa de Dios estaba abandonada, la iglesia estaba sucia, en ruinas, necesitaba ser reparada, y esto definitivamente no es tan preocupante, pero dentro del mueble de madera, dentro del púlpito que había, estaba escondido el rollo de la ley, estaba escondida la palabra de Dios. Qué cosa tan tremenda, qué cuadro tan triste. Me pregunto, ¿cuántas iglesias hoy tienen extraviado el libro? Me pregunto, ¿cuántas iglesias hoy tienen una palabra acomodada a las circunstancias? Me pregunto, ¿cuántas iglesias, de una manera más extrema y peor, han olvidado predicar la palabra de Dios y están predicando otras cosas? Me pregunto, ¿cuántas familias tienen silenciada la palabra de Dios? ¿Cuántas personas han dejado de oír la voz de Dios?
La Biblia estaba perdida en la misma casa donde debe ser anunciada. La Biblia estaba perdida en la iglesia y la Biblia estaba perdida en esa sociedad, y por eso el caos, la descomposición. Es tiempo de que por lo menos en su hogar, en mi hogar, en nuestras casas, es tiempo de que por lo menos en esta iglesia, nuestra iglesia, la palabra de Dios sea oída, sea rescatada, no se pierda, no se disipe. Que el libro de Dios no esté en silencio, que el libro de Dios no se pierda, que el libro de Dios sea protagónico. En el tiempo de Josías, 600 años más o menos antes del Señor, 630, algo así en esa época. La caída de Jerusalén fue en el 585 y fueron dos reyes, hijos de él, quienes recibieron todo el castigo de esa palabra antes de Josías. En esa época había una escasez de la palabra como en la época de los jueces. No lo busque, pero escriban. Primera de Samuel 3:1 dice que en la época de los jueces la palabra escaseaba, no había palabra. La época en que empezó el profeta Samuel, cuando era un niño, cuando Elí era sacerdote, la palabra escaseaba. Y hermanos, estamos celebrando 500 años de la Reforma, y en el siglo XVI la palabra escaseaba. La tenían amarrada en muchos púlpitos de las iglesias, no la dejaban sacar, era patrimonio de la iglesia. Y quien la quisiera leer, a los que le permitían y sabían leer, debían venir y leerla allí. No podía salir del templo. Y los sacerdotes la compartían en un idioma que la gente no entendía. Y la Reforma, de una manera especial, a esa palabra olvidada, a esa palabra escaseada, los reformadores le dieron vida al traducirla y la colocaron en las manos del pueblo. Yo creo que hoy en muchas partes del mundo está pasando lo mismo. Hay una escasez de palabra, hay una ausencia de palabra. Hoy me pregunto, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la voz de Dios en esta época de crisis nacional? ¿Dónde está la voz de Dios en esta época de crisis de liderazgo? ¿Dónde está la voz de Dios en esta época de crisis de la justicia? ¿Dónde está la voz de Dios en esta época de transiciones serias en el orden institucional de nuestra nación? Hoy podemos decir que se ha perdido, que no se oye. 500 años después de la Reforma, la pregunta es: ¿cómo está la palabra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Y hoy, unidos con tristeza, tenemos que decir, pensando en nuestro país, pensando en nuestros hogares y pensando en nuestras iglesias, tenemos que decir que escasea, que la palabra se ha perdido, que la palabra está monopolizada, reducida a unas pequeñas minorías que en ocasiones no hacen lo que deben para colocarla de verdad en las manos de las mayorías, manipulada para intereses que no son sanos. Hermanos amados, amigos, es tiempo de reforma. ¿Lo creen ustedes? Eso no fue para hace 500 años. Josías vivió mucho tiempo atrás, 600 años antes de Cristo, escaseaba la palabra. Los jueces, mucho tiempo atrás, había escasez de la palabra, porque de tiempo en tiempo, hermanos, la palabra se pierde. Necesitamos avivamiento, necesitamos reforma, y esto viene cuando volvemos a Dios de corazón y cuando volvemos a oír la voz de Dios en su palabra. ¿Por qué se puede perder la palabra? El mismo texto nos da una pista. Versículo 13 del capítulo 23, leámoslo por favor. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, el rey de Israel, había edificado a Astoret, un ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, un ídolo abominable de Moab, y a Milcom, un ídolo abominable de los hijos de Amón. Es sorprendente, hermanos, pero la conveniencia política de un hombre como Salomón
lo hizo hacer alianzas con reyes politeístas. Le rendían culto a dioses que hacían pasar a sus hijos. Delante de esos dioses quemaban niños pequeños por el fuego. Alianzas políticas que el hombre que escribió la mayoría de los proverbios, el libro de Eclesiastés, por tener su reino en paz, hizo alianzas políticas casándose con las hijas de esos reyes y levantándole altares idolátricos. ¿Cómo no se va a perder la palabra cuando suceden cosas así? ¿Cuándo puede la palabra de Dios perderse, esconderse? Cuando nosotros de una manera acomodada la hacemos desaparecer porque nos molesta, porque nos incomoda. El sucesor, el antecesor de Josías, no sé si fue su abuelo, su padre, Manasés, fue un hombre tan malo que la Biblia dice que de los reyes de Israel ninguno había hecho tanta maldad como él. Y dice que el librito, el rollito que encontraron escondido, fue el único que se salvó, porque como era tan malo, tan perverso, tan pagano, tan cruel, él dijo: por favor, todo lo que haya del libro de Dios que condena mi pecado, lo destruye. Y dicen los comentaristas bíblicos que personas que amaban la palabra de Dios escondieron muy bien escondido un rollito de Deuteronomio y lo guardaron donde el rey no lo podía coger. ¿Por qué muchas personas dicen: yo no leo la Biblia? ¿Por qué muchas personas dicen: por favor, no me hable de eso? ¿Por qué muchas personas no vienen a escuchar la palabra o no la escuchan a través de otros medios? Porque dicen: es que la palabra me incomoda, es que la palabra me juzga, es que la palabra se opone a cosas que estoy haciendo y a mí eso no me gusta. Y es mejor esconderla, es mejor no leerla, es mejor no oírla, es mejor que no me la repitan para no sentirme incómodo. Eso puede hacer esconder la palabra de Dios. Número 3. ¿Por qué se puede perder la palabra de Dios? Por complacer al pueblo. El caso de Aarón, un hombre que queda a cargo de guiar al pueblo mientras Moisés va para el monte, porque Dios lo llama para darle las tablas de los 10 mandamientos. Y después de 40 días el pueblo le dice: Aarón, estamos sin líder, no tenemos al que nos habla en nombre de Dios, necesitamos que nos hagas dioses que nos guíen, necesitamos tener algo que adorar, algo que idolatrar, algo en que creer. Tremendo. Y Aarón, el pastor de la época, el pastor de turno, en lugar de decirles cómo se les ocurre, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Traigan las joyas, traigan los aretes, traigan las pulseras. ¿Qué quieren que les haga? Pastor, la iglesia se nos está desocupando. Necesitamos algo que mueva más el piso. Necesitamos traer gente que diga cosas que a la gente le gusta oír. Necesitamos espectáculo, concierto, necesitamos show. Hermanos, eso es lo que da resultado. Hagámoslo por darle gusto a la gente. ¿Cuántos padres han guardado la Biblia en la casa y no le dicen al hijo lo que le deben decir? Porque el hijo dice: no, yo quiero cosas mejores, yo quiero cosas que me gusten, cosas que me satisfacen. Y cuando Moisés bajó, vio al pueblo parrandeado, estaban de parranda, estaban danzando al lado del becerro con panderetas, en medio de cosas tan tristes. Y Moisés arrojó las tablas de la ley, hizo derretir el becerro y les hizo tomar, especialmente al pastor Aarón, copa de becerro derretido, para enseñarle que la palabra de Dios, así fuera oral en esa época, es una palabra que se debe cumplir. ¿Por qué otras razones se puede perder la palabra de Dios? Por pereza. ¿Qué pereza leer? Levanten la mano si les da pereza leer. Ay, qué pereza leer. Hoy lo queremos todo facilito, y en esta era digital sí que lo queremos todo fácil. Desidia, este librito ya pasó de moda. Orgullo, yo no necesito eso, yo ya soy una persona de experiencia, soy un triunfador, yo no necesito consejos, y menos que me digan qué es bueno, qué es malo. Hay tantas cosas. Haga su lista de todas esas cosas que pueden hacer que la palabra de Dios desaparezca de su vida. ¿Qué pasa cuando se pierde o cuando se olvida la palabra de Dios?
Leamos el versículo 17, capítulo 22, versículo 17. ¿Qué tal si se pone de pie, hermano, para que el calor no me lo adormezca más? A una sola voz. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Tome asiento, por favor. Cuando Josías le entregan lo que han encontrado en el templo y se lo leen, él manda diligentemente a preguntarle a una profetisa que estaba cerca de la iglesia, en un barriecito cercano en Jerusalén, para que le explicara qué era lo que decía allí. Y ella le manda a decir esto: mira, lo que el Señor les está diciendo es que cuando dejan la ley, esto es lo que pasa. Y es que, hermanos, cuando dejamos la palabra, cuando no oímos la palabra, cuando no queremos abrir el libro para recibir la voz de Dios, no solo dejamos de lado, sino que comenzamos a quebrantarla de la manera más vil. Hace 8 días nos decían que ¿cuál era el primer mandamiento? No tener dioses ajenos delante del Señor. Y cuando nosotros escondemos la palabra y nos volvemos personas que la quebrantamos, nos volvemos adúlteros espirituales, nos volvemos infieles con el Dios del pacto. Y el Dios del pacto nos dice, como le dice la esposa o el esposo al cónyuge que lo abandona: tú me has abandonado. Es la voz de Dios diciendo: por cuanto me dejaron a mí. Cuando dejamos de oír la palabra, y esta palabra ya no es central para nosotros, como dice el apóstol Pablo, cambiamos la gloria de Dios por otras cosas. Comenzamos a adorar las imágenes, comenzamos a adorar animales, comenzamos a adorar el dinero, comenzamos a adorar tantas cosas. Me cambiaron a mí. Eso es adulterio espiritual. Eso es infidelidad con el Dios creador. Eso es infidelidad con el Dios redentor. Cuando nosotros quebrantamos la palabra, comenzamos no solo a ser infieles con Él, sino que levantamos otros diosesillos y comenzamos a adorarlos, a postrarnos delante de ellos, a rendirnos delante de ellos. Me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Cuando dejamos la ley, cuando dejamos la palabra, cuando dejamos la Biblia, le perdemos el temor a Dios. Y hay personas que dicen, tanto que hablan de que Dios está pendiente de lo que yo hago para decirme: mira, lo apruebo o no lo apruebo. Y Dios, aunque yo no voy, no le creo, no lo sigo, no ha mandado el trueno. Qué provocación tan grande. No me ha dado la enfermedad, no me ha dado la lepra que le dio a la mujer que murmuró de su hermano en la Biblia, María, la que murmuró de Moisés. No se ha abierto la tierra para tragarme. La gente ha perdido el temor de Dios. Y cuando nosotros perdemos el temor de Dios, nos exponemos. Hoy en día, hermanos, hay un desafío tremendo sobre la realidad de Dios que asusta. Nos hemos convertido en personas que ya no valoramos la verdad y hemos cambiado la verdad por la mentira. ¿Por qué es imperativo para la iglesia y para el creyente devolverle la centralidad a la palabra? Número 2, porque me ubica en mi relación con Dios. Me ubica en mi relación con Dios. Capítulo 22, versículo 11 al 13. Leamos, hermanos. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras que en este libro se dice, este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué? Por cuanto nuestros padres
No escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que en él está escrito. Quiero ilustrar esto, hermanos, con dos personajes. Cuando Manasés, el abuelo o el padre de Josías, en medio de sus maldades se sintió amenazado, incomodado por la palabra, la actitud que tomó fue: por favor, recojan las Biblias. Por favor, no quiero que ese librito, lo mismo que intentaron hacer en la Reforma y lo hicieron con los libros de Lutero. ¿Qué hicieron con los libros de Lutero en la Reforma? Los mandaron a quemar. Recójanlos y quémenlos. Manasés, frente a la palabra del Señor, dijo: no quiero ese libro, por favor, aléjenlo de mí, destruyanlo, no quiero ni una sola copia. Pero uno de los hijos de Josías, llamado Joacim, a quien Jeremías le mandó una notica de parte de Dios diciendo: mira, estos son todos los juicios por tus pecados y por los pecados de la nación. Aquí está la causa por la cual Dios envía al ejército babilonio para que venga, se lleve los tesoros del templo, se los lleve cautivos a otro lugar. Él cogió la hojita y ¿saben qué hizo? ¿Qué hizo? Jeremías 36, quemó la hoja. ¿Esto viene de parte de Dios? No me interesa, por favor, quémenlo. Dobló la hoja, lo tiró al cesto de la basura. Pero ¿qué hizo Josías? Lo primero que hizo, se humilló, rasgó sus vestidos. Y la mujer, la profetisa, a la que le mandó a preguntar acerca de él, cuando escuchó y tomó el libro, dijo: díganle al varón que ha enviado a preguntar que por cuanto se humilló, por cuanto lloró y por cuanto se enterneció su corazón ante lo que Dios decía, el Señor tiene misericordia de él. ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios? Mira a la persona que tiene al lado y dígale: sea sensible cuando oye la palabra de Dios. No se endurezca, no se endurezca, no se vuelva como una piedra, no se vuelva como una roca, no se vuelva duro, no se vuelva duro. ¿Sabía Josías que en el pueblo había idolatría? ¿Sabía Josías que en el pueblo había pecado? ¿Sabía Josías que la moralidad estaba en ruinas? Sí, sí, pero cuando el hombre leyó en el libro lo que Dios decía a causa del pecado, dice la Biblia que rasgó sus vestidos, se puso a llorar como un niño y le dijo: Señor, nos hemos olvidado de ti, nos hemos olvidado de tus palabras, nos hemos olvidado de tu pacto. Tenemos que pedirle al Señor en un día como este que nos vuelva a dar un corazón de carne, porque muchos, por la maldad que existe y el alejamiento de la palabra, se han endurecido. La conciencia de muchos se ha cauterizado. Pero no solamente se humilló, no solamente lloró, no solamente desarrolló un corazón tierno, también dijo: yo no sé en realidad qué es lo que dice, por qué lo dice, es por mí, es por algo que yo he hecho o he dejado de hacer. Por favor, alguien que vaya donde una persona que yo sé que sabe, para que me explique. Fue diligente para saber, para entender, para poder darle la claridad a su mente y a los demás acerca de lo que pasaba. Pastor, no entendí el mensaje de la sola fe, explíquemelo. Pastor, no entendí el mensaje de la sola escritura, explíquemelo. Pastor, no entendí el mensaje de los tiempos finales, explíquemelo. Yo quiero saber, yo quiero entender, yo quiero conocer. Necesitamos desarrollar una actitud inquisitiva, que indaga, que investiga, que pregunta: Señor, la quiero tener clara, la quiero tener clara, quiero saber qué es lo que ha pasado, quiero saber qué está pasando, quiero saber qué va a pasar. Pero no solo fue humilde, no solo fue diligente para intentar entender mejor la palabra. Lo que más me impacta es que se evaluó, se confrontó, dejó que la palabra lo penetrara. Vaya y pregúntele a esa mujer, a ese pastor, a ese líder: ¿qué es lo que Dios está diciendo de mí? Pregúntele cómo estoy yo delante de Él. Pregúntele cómo está la iglesia. Pregúntele cómo está mi familia. Pregúntele cómo está mi negocio. En esta época, nosotros
necesitamos recuperar una relación con la palabra, donde nos miramos delante de ese espejo y le decimos: Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy contigo? ¿Estoy provocando tu ira? ¿Estoy provocando tu enojo? ¿O estoy ganando tu favor? ¿Estoy ganando tu gracia? ¿Me ves como tu amigo o como tu enemigo? ¿Me ves como tu siervo? ¿Me ves como tu hijo? ¿Cómo me ves? Es una pregunta para nosotros hoy, y tenemos que pedir al Señor que nos ayude hoy a mirar ese tipo de relación. Por eso la pregunta: ¿qué significa la palabra de Dios para mí y cómo me estoy relacionando con ella? ¿Estoy dejando que ella me examine? ¿Estoy dejando que ella me evalúe? ¿Estoy dejando que ella me transforme? Este hombre fue impactado profundamente por la palabra, y la palabra creó algo especial en él. Número 3. ¿Por qué es imperativo para la iglesia? ¿Y por qué es imperativo para usted, mi amado hermano, recuperar la centralidad de la palabra? Pégale el codacito a la persona y dígale: si lo demás no lo ha cogido, coja esta última partecita. Si lo demás ha sido largo y no muy claro, por favor, préstele atención a esto. ¿Cuántos de los que están aquí creen que ustedes son protagónicos para los cambios que Dios quiere hacer? Yo creo que Dios está contando conmigo para hacer algo en esta iglesia. ¿Cree usted que Dios cuenta con usted para que haga algo en su casa, con sus hijos, con su cónyuge, donde usted trabaja? ¿Usted cree que Dios cuenta con usted para eso? Celebrar 500 años de un hombre llamado Martín Lutero, que para los evangélicos es un héroe, pero para los católicos es un traidor, un apóstata, alguien que no se sujetó a la autoridad y de quien hablan pestes. Celebrar los 500 años de un hombre llamado Calvino, el padre del presbiterianismo. Para mí eso es especial, pero son personajes del pasado. Me inspiran y me retan. Pero para mí el desafío del Señor es para ti y es para mí. Y hay que recuperar la centralidad de la palabra, porque me convierte en un instrumento de reforma. Me convierte en un instrumento de reforma en las manos de Dios y para Dios. Por favor, lea conmigo capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más pequeñito hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Y leyó. ¿Quién leyó? El rey, oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Cuando le devolvemos la centralidad a la Escritura, nos apropiamos de la oración del Señor Jesús, que dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Minutos antes de morir fue la oración. Pasamos de ser oidores a ser hacedores de la palabra. Pasamos de ser fríos o tibios espirituales a ser antorchas que arden y brillan y se convierten en la luz del Señor para un mundo en oscuridad. Pasamos de ser balconeros en la figura de Juan Macay, en un balcón cómodos, viendo pasar peregrinos por una calle. Pasamos de lamentarnos, quejarnos, criticar, maldecir, echarle la culpa al gobierno, al sistema, al pastor, a la iglesia, a mis circunstancias, para convertirnos en verdaderos hombres y mujeres de Dios, como aquel que cuando escuchó que la ciudad estaba en ruinas y las murallas caídas, dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Josías, al oír las palabras del libro de la ley, como espero yo hoy que le pase a algunos de ustedes, como espera Dios que me pase a mí, que cuando escuchen la palabra sienta en el corazón que algo arde y que algo me dice: tienes que hacer algo. Josías, al oír la palabra del libro de la ley, se convierte en uno de los más grandes reformadores que tuvo y ha tenido el pueblo de Dios. Por mandato, escúchenme, hermanos, por mandato
los reunió a todos para hacer oír la voz de Dios. El rey, ante la crisis, no se paró a leer un discurso elaborado por un subalterno. El libro de la ley que encontraron lo leyó completo. Y yo quiero hoy retar a los padres que están acá para que volvamos a hacer oír la voz de Dios en nuestras casas, para que por decreto y autoridad de Dios, que le ha dicho a los hombres que son cabeza espiritual, sacerdotes del hogar, hagamos oír la voz, y entre más pequeños tengan los niños, con mayor razón hay que decir, por decreto del Padre Celestial y del Padre de esta casa. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tristeza. Se ha perdido la Biblia en muchas casas. El que habla duro es el televisor. El que habla duro es el computador en el cuarto del muchacho, o el gran dispositivo móvil que tiene. O el que habla duro es el que habla de cualquier cosa, pero no se está leyendo la palabra de Dios. Hermano, sea sincero. Yo quiero ser sincero como pastor. Soy pastor. Tengo a mi esposa que es pastora. Mis hijos, fieles al Señor con nosotros siempre, pero qué lucha tan tenaz para hacer el altar familiar en casa, por el trabajo, por el estudio, porque a veces llega uno tan cansado que dice, veámonos algo para que nos relaje. Y muchas veces no estamos haciendo hoy la palabra de Dios. Primer desafío para esta primera semana, porque vamos a colocar tareas en octubre. Por favor, padre o madre, si la madre es la cabeza del hogar, en tono de autoridad, haga oír la voz de Dios. ¿Cuántos años teníamos, José? ¿Cuántos años tenía? Por favor. Capítulo 22, versículo 3. ¿Cuántos años teníamos? 18. Un muchacho de 18 años. Pero qué muchacho tan pantalonudo. Y ustedes lo van a ver en lo que dice. Qué mamá tan bien puesta la falda, porque también es para las mamás. Muchas mamás han dejado de hacer oír la voz de Dios. Y déjenme decirles, no soy profeta ni hijo de profeta, pero cuando un papá y una mamá dejan que se pierda el libro en la casa y que la voz de Dios no se escuche, después van a llorar y lo van a lamentar. Más cuando uno es cristiano, y más cuando uno ha sido levantado en la fe, cuando uno se olvida de Dios y Dios le dice, hijo, se olvidaron de mí y comenzaron a rendirle culto al televisor. Qué altares los que tienen muchos televisores en las casas, qué altares los que hay en los hogares. Tenemos que levantar un altar a la palabra de Dios. Por mandato renovó el pacto. Miren lo que dice, por favor, porque hoy yo le ruego al Señor que muchos de los que han venido hoy hagamos lo mismo. Versículo 3, y poniéndose, capítulo 23, versículo 3, poniéndose el rey en pie junto a la columna en el templo, ¿hizo qué? Hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían ¿qué? Sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo que hizo. Yo quisiera tener el valor hoy para decirles, hermanos, los que quieran renovar el pacto, los que no quieren ser tibios ni fríos, los que de verdad quieren tomar en serio a Dios, quisiera tener una mesa con una hoja y que pasáramos y firmáramos y dijéramos, Señor, no queremos seguir a medias tintas. Queremos de verdad sentir que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tu pueblo, y que si tú eres santo, yo debo ser santo, y si tú eres veraz, yo debo decir la verdad, y si tú eres fiel, yo debo ser fiel. Renovaron el pacto, porque
porque Dios es un Dios de pacto, no para sacarle plata a la gente de una manera manipulada de la Escritura. El pacto de Dios es: esta es mi ley, cúmplela. Quiero tu dinero, yo soy tu Dios, hónrame, y tú vas a ser mi hijo y mi especial tesoro, y voy a hacer de ti un pueblo de reyes, de sacerdotes y de gente santa. Renovemos el pacto, hermanos. Renovemos el pacto. Mire hacia el altar y dígale: Señor, yo quiero colocar mi nombre. Y si usted siente hacerlo, yo quiero pedir al Señor que nos permita renovar el pacto de membresía de la iglesia con las personas que quieren decir: yo tengo la camiseta puesta primero por el Señor, pero también tengo un pacto con mi comunidad de fe. Por mandato del rey, capítulo 23, versículo 4, leámoslo. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran ¿de dónde? Del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Mire, en esa época le rendían culto a los dioses cananeos, a Baal, a Acera, una diosa promiscua. Y tenían no solo imágenes de ellos en el templo, los utensilios, los cirios, los instrumentos con los que adoraban esos dioses. ¿Qué tiene su casa que tiene que limpiar? ¿Qué tiene su corazón que tiene que limpiar y sacar? Este hombre hizo limpiar el templo, y yo le he pedido a Dios que limpie el templo, que limpie su casa, que lo que no es suyo, lo que sirve para adorar a otro Dios, el dinero, el comercio, el placer, el lujo, la fama, lo que sea, yo le oro a Dios en cada una de las iglesias donde Él me ha puesto: Señor, limpia tu casa, porque alguien me inspiró para hacer eso. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? Cuando Él vino a la tierra, Él entró a un templo, ¿y qué hizo en ese templo? Disolvió las roscas, volteó las mesas, les acabó el negocio y les dijo: mi casa será llamada casa de oración. No la conviertan en un mercado ni en un comadreadero. La iglesia no es para ir a una cosa distinta que a orar, escuchar la voz de Dios. Amén. Me asombra, hermanos, una persona tan joven y con una claridad tan grande. Por mandato, capítulo 23, versículo 21. Me encanta, hermanos, me encanta mirar en la Escritura. Léase para que se aterre. Léase todo el capítulo 23, donde dice reformas de Josías: altares dedicados a la prostitución sagrada dentro del templo. Un lugar donde los hombres venían supuestamente a adorar a Dios, pero era: esa es la chica que me gusta y con esa voy a ofrecerle el culto al Señor. Orgías dentro del templo. Y no solo entre hombres y mujeres, orgías de sodomía. ¿En qué se puede convertir un templo, hermano? Y no son pocos los templos. Hace muy poco en nuestro país, una iglesia muy grande, más de 20,000 personas, en una de nuestras ciudades, en una de las salas de atrás, un hombre con investidura tenía relaciones no con una, no con dos. Y son videos que circulan y que uno dice: Señor, ¿en qué se puede convertir un templo? Por mandato, capítulo 23, versículo 21. Entonces, léanlo conmigo: mandó el rey a todo el pueblo diciendo: hacer que la Pascua
a Jehová vuestro Dios y háganla como les parezca. Hermano, no son pocas las veces que a uno le dice: pastor, los cultos tienen que ser así, la iglesia debe tener algo así, saquemos esa cruz, saquemos esas cosas. Hermano, nosotros hacemos los cultos y nosotros vestimos nuestros altares y vestimos nuestros cuerpos, no para agradar al mundo, no para agradarnos a nosotros, sino para agradar a Dios. Es muy triste, pero los historiadores dicen: hemos perdido la herencia. Ya las iglesias cristianas no celebran la reforma. Y cuando una iglesia, al igual que un pueblo, olvida su pasado, tiende a cometer los errores más tristes y más graves. Y Dios liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto y les dijo: van a celebrar de por vida la Pascua que recuerda que su Dios con mano poderosa los sacó de la esclavitud. Y el pueblo se olvidó de celebrar la Pascua. Y el rey dijo: por mandato, vamos a volver a celebrar la Semana Santa cristiana, que hoy muchas iglesias dicen que es una fiesta litúrgica, pagana y en desuso. Hoy no son pocos los que dicen que vamos a llegar a la Navidad, que celebrar la Navidad es un pecado. Pecado es no celebrarla. Porque en esa época recordamos que Dios se vistió de hombre para venir a buscarnos a nosotros. Es triste, pero un historiador decía: los pentecostales no celebran el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, y ellos se declaran a sí mismos herederos de eso. Somos pentecostales porque Dios un día, después de haber resucitado, envió la presencia del Espíritu. Y ya no celebran el día de Pentecostés. Por celo, un celo reformador que nos debe llegar a todos al corazón, luchó por erradicar toda abominación con la que se había corrompido la nación. Voy a pedirles, por favor, hermanos, leamos estos dos últimos textos. Capítulo 23, versículo 24 y 25. A veces nosotros decimos: ay, el horóscopo, que hay de malo, mira lo que me salió. Hoy leí y me dice que los astros están alineados y que hoy puedo conseguir novio, hacer el negocio. Asimismo barrió Josías que los encantadores, los adivinos, los terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. ¿Y para qué lo hizo? Para cumplir las palabras de la ley que están escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado, que estaba perdido en la misma iglesia. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová como él quiere que nos convirtamos nosotros, de todo corazón, de toda el alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano: la conversión tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que ha vivido una conversión del culto, del ayuno, del grupo de damas, del grupo de jóvenes, de los amigos de la iglesia, pero nada que ver con la palabra. Una verdadera conversión se da cuando uno se ha convertido de todo corazón, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Qué tremendo desafío y qué reto para nosotros. Al celebrar la sola escritura, tenemos que volver a levantar este libro y decirle: Señor, definitivamente es en ese libro donde está lo que yo necesito. Puestos de pie, por favor. Quiero terminar con dos frases, y una de ellas está en el boletín. Tome su boletín. Y para los que a veces, cuando les dicen cosas en relación con la palabra, es que ese libro puede con todo, es que la letra puede con todo, escuchen lo que dice, hermanos. Juan Calvino, la segunda frase: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios. A ver, unidos, vamos a leer, que se oiga. Un perro ladra
cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios. ¿Cuál es su reacción cuando le hablan mal de la Biblia, le dicen que es mentira, que no es verdad, que no es palabra de Dios? Si los animales salen en defensa de sus amos, ¿cuánto más nosotros tenemos que levantar esa luz y decir, puedes decir lo que quieras, pero esta es la verdad revelada? Y la segunda frase es de un hombre que se jugó la vida. La frase de Lutero ante la dieta de Worms, cuando le pidieron que se retractara de lo escrito. Escuchen lo que Lutero dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no me demuestran por las escrituras y por razones claras, no acepto la autoridad de papas ni de concilios, pues se contradicen entre ellos. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia, cuando ésta es cautiva de Dios, es tan peligroso como errado. Que Dios me ayude. Amén. 1521. 1521. Vale la pena devolverle la centralidad a la Escritura. Tiene repercusiones personales, familiares, eclesiales y sociales. Si usted se compromete y renueva el pacto, no se lo digo yo, se lo dice Dios. Josías, por cuanto tú oíste mi voz, yo he oído la tuya. ¿Quieren que Dios les escuche? Escuchen la voz de Dios. Josías, por cuanto escuchaste mi voz y enterneciste tu corazón y te dispusiste para hacer, yo te recojo personalmente. Escuchen, hermanos, yo te recojo para hacerte descansar con tus padres. Vas a descansar en paz, vas a ir en paz al sepulcro. Josías, por cuanto escuchaste mi voz. Y muchas veces yo digo, Señor, pero vale la pena intentar luchar para cambiar cosas cuando todo como que rueda como copito de nieve que arrastra y crece. Y el Señor dice, no importa, no importa que la maldad crezca y no importa que yo tenga que juzgar, haz lo tuyo y tú vas a ver lo que vas a recibir. Josías, por cuanto me escuchaste, y a pesar de que todo estaba tan mal y mi juicio no se detenía, pero tú te dedicaste a hacer lo que a mí me agrada, tú no lo vas a ver con tus ojos. Eso le va a tocar a otros, pero tú vas a terminar tus días en paz. Inclina tu rostro allí donde estás. Y en estos segunditos finales, por favor, responde la pregunta: ¿qué significa la Biblia para ti? ¿Cuál es mi relación con eso? ¿La tienes olvidada? ¿La lees de vez en cuando? ¿La estás tomando livianamente? ¿Crees que porque quizás no te ha llegado algo de lamentar, Dios entonces no es el Dios que da el justo pago a nuestras obras? Hoy la invitación del Señor es: hija, hijos míos, renueven su pacto. Vuelvan a tomar ese libro de la ley, mi ley. Háganlo, vivan ustedes en sus hogares. Hermano, tome el desafío de esta semana. Señor, voy a levantar tu voz. Voy a comprometerme a escucharla y voy a comprometerme a hacer que otros la escuchen. Cónyuge, mis hijos. Voy a comprometerme a que otros escuchen de mí una frasecita de la palabra. Es tiempo de reforma. Y hoy el Señor de una manera especial nos dice que Él cuenta con nosotros para los cambios que Él quiere hacer. Vístete de reformador, dile: Señor, dame celo, ayúdame a limpiar mi corazón, mi casa, ayúdame a limpiar mi mente, ayúdame a barrer con aquello que a ti no te agrada, ayúdame, Señor.
para que de mí puedas también decir: ese se convirtió con todo el corazón, con toda su alma y con toda su alma. Señor, recibe todo el honor y toda la gloria que solo tú te mereces. Salimos de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a hacer oír el eco de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.